Bueno, Amén. hermanos, vamos a empezar el estudio. Estoy apagando los micrófonos y las cámaras. Si hay preguntas o comentarios, al final, con mucho gusto los escucharemos. Estoy emocionado de compartir este tema. Es algo que venimos estudiando hace un tiempo. Y aunque este no es exactamente el tema que he querido compartir, más bien es a modo de preguntas que he recibido, y espero que al leer los textos de la palabra de Dios y leer dos o tres citas pueda servir de alguna manera como guía y respuesta de parte de Dios con respecto a esta situación que tiene que ver con la organización de la iglesia. Y prácticamente el tema está titulado El espíritu de independencia. Hay un espíritu de independencia muy grande dentro del pueblo remanente de Dios, y hay muchos preconceptos que son completamente equivocados y errados en su naturaleza y en su base. Y esto no voy a hablar mucho porque la sierva del Señor ya lo hace bastante, y considero que es bastante directa y fuerte con respecto a este tema, pero me gustaría empezar leyendo lo que nos dice Romanos capítulo 12. Para nosotros poder entender, eh, la esencia y la importancia de todo esto, tenemos que entender qué es lo que compone la iglesia, qué es la iglesia. Desgraciadamente, muchos han considerado que la iglesia, cuando hablamos del cuerpo físico, la componen dos o tres, y esto es cierto. Dos o tres son parte del cuerpo de la iglesia, pero la iglesia como tal, ¿qué es lo que la compone? Y por qué es tan importante nosotros ser parte de ese cuerpo. Así que bueno, antes de empezar a leer la Biblia en Romanos capítulo 12, que es lo que va a contestar esta pregunta esencial para el resto del estudio, vamos a pedir la bendición de nuestro Padre Celestial una vez más, y vamos a darle comienzo a este estudio. Así que vamos a orar. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por la bendición de poder estudiar tu santa palabra. Pedimos la unción de tu Santo Espíritu, que podamos nosotros aprender y poder sentir tu presencia con nosotros, donde estamos cada uno de nosotros hoy. Y que podamos también, Padre, aprender lecciones esenciales para la edificación de nuestras vidas espirituales y la edificación para el cuerpo de tu Hijo amado Cristo Jesús, la iglesia. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Romanos 12, muy interesante lo que vamos a leer aquí. Pablo, hablando sobre el deber del cristiano o los deberes cristianos, nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y por cierto, esta parte de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es solamente, en este caso, para aquellos que son parte del pueblo de Dios, o sea, los que son parte del cuerpo de Cristo, no los que quieren estar independientes al cuerpo de Cristo. Y eso lo vamos a ver, eso lo vamos a entender con 1 Corintios 2. Sigue diciendo Pablo: digo pues por la gracia que me es dada, y estando este fin de semana en el estado de Mississippi, hablando con el pastor Houston, estábamos hablando sobre el tema de la gracia y la misericordia, y él me compartió algo que fue de gran bendición. Cuando estábamos tratando de definir la palabra gracia usando la Biblia, la definición que podemos encontrar es que la gracia es aquello que tú y yo no merecemos, pero que Dios nos da. De acuerdo a Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a nosotros a su Hijo. ¿Merece el mundo al Hijo? No lo merecemos. ¿Merecemos el sacrificio que Dios ha hecho al entregar a su Hijo en la cruz? No lo merecemos. Por ende, esa es la gracia. Esa es la gracia que nosotros recibimos, ese don o ese regalo que el Padre nos da. La misericordia es que aunque tú mereces recibir un castigo, en este caso la pena de muerte, ¿por qué? Porque Romanos 6
Romanos 6 no, Primera de Juan nos habla a nosotros que la definición de pecado es transgresión de la ley, y nosotros sabemos que el transgredir la ley lo que merecemos es la muerte. La misericordia es que nosotros no recibimos lo que merecemos. Así que la gracia, recibimos lo que no merecemos, y la misericordia, no recibimos lo que sí merecemos. Es algo que va de la mano. La gracia y la misericordia no pueden ir separadas. Entonces, de acuerdo a esa gracia, a ese don, a ese regalo que el Padre da, y que nos da a todos nosotros, dice Pablo, digo pues por la gracia que me es dado, o sea, ese regalo que el Padre le ha dado, que es Cristo Jesús, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí hay algo interesante, porque el que reparte es Dios. El operador, y eso lo va a decir la Biblia, no son mis palabras, es Dios. Y de acuerdo a la medida de nuestra fe que nosotros recibimos. No obstante, por ese regalo que es Cristo en nosotros, que es Cristo entregado a través de la justicia imputada en la cruz y la impartida en nosotros, debemos de tener un concepto bajo de nosotros frente a nuestros hermanos. Nunca presentarnos de que, oh, hey, yo tengo más autoridad, yo tengo más conocimiento, yo soy más especial. Ese no es el espíritu de Cristo. Oh, yo puedo estar solo, oh, yo puedo funcionar solo, oh, yo entiendo lo que es mejor. Ese no es el espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo es del hermano que se acerca a su hermano y dice, hey, necesito de ti. Necesitamos estar juntos para hacer esto. ¿Por qué? Porque ¿qué haría una mano izquierda si la mano derecha no está dispuesta a cargar una caja? Si yo tengo un libro en la mano izquierda la puede levantar fácil. ¿Pero qué es un libro? Ustedes se imaginan si hay que transferir 1500 libros de una librería a otra y tú vas libro por libro, ¿te tomaría cuánto tiempo? No obstante, si nosotros tenemos algo, por ejemplo, un maletín, ¿verdad? Como tengo en mi mano y podemos meter aquí 20 libros, ¿qué puede hacer una sola mano? No puede aguantar los 20 libros. Necesitas la otra mano para que aguante, y necesitas a los músculos que respondan, y necesitas tus piernas que respondan y tu espalda que responda. O sea, ese es el espíritu de Cristo. Cuando los unos y los otros se necesitan para avanzar la obra. Pero el espíritu de independencia que está creciendo dentro de la iglesia no concuerda con el don de Dios y con lo que Dios reparte. Dice Romanos 12:4, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Ah, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es el cuerpo de Cristo? No son 2 o 3. El cuerpo de Cristo son todos los miembros, y el cuerpo es de Cristo, su iglesia es su cuerpo, y si tú estás unido al cuerpo de Cristo, tú eres parte de la iglesia. Si tú no estás unido al cuerpo de Cristo, tú no eres la iglesia. Si tú estás independiente, si tú eres un átomo por ti solo, no eres la iglesia. La iglesia son los que se unen como miembros en un cuerpo, y todos los miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, ese regalo que es Cristo Jesús, tanto en la justicia imputada en la cruz y la justicia impartida en nosotros, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Hay diferentes dones. Ok. Ya tenemos la respuesta, que es el cuerpo. El cuerpo es de Cristo. ¿Quién es el dueño? Es Cristo. ¿Y quiénes son parte de ese cuerpo? Los miembros que se unen a ese cuerpo. El cuerpo es la iglesia. Eso es lo que compone a la iglesia. Son los miembros que están unidos a ella. Eso es lo que nos dice la Biblia y eso es lo que está escrito en la palabra. Ahora bien, vamos a hablar sobre los dones. ¿Quién está dando estos dones? ¿Quién reparte esos dones? ¿Con qué propósito reparte los dones? Hay algo interesante. Si nosotros vamos hacia, vamos a ver aquí, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 4, ¿ok? Primera de Pedro, capítulo 4, hay algo interesante.
Vamos a hablar un poco más sobre este tema de los dones, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de los dones en el cuerpo de Cristo? ¿Ok? ¿Cuál es el propósito de los dones en los miembros del cuerpo de Cristo? O sea, de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y versículo 11, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Ven cómo los dones están conectados a la gracia de Dios y la gracia tiene que ver con ese regalo que tú y yo no merecemos, que es Cristo, justicia imputada en la cruz, que es Cristo, justicia impartida en nosotros? O sea, todos los dones tienen que ver con la gracia de Dios. Esos dones se nos está llamando a ser ministrados los unos a los otros. Por eso es que donde están dos o tres reunidos no pueden ser la iglesia, porque donde están dos o tres no están ministrando los dones. Pero donde están todos los miembros unidos en ese cuerpo con una misión, con una visión, con una doctrina, con una fe, con un solo bautismo, con un solo espíritu, con un solo Señor, con un solo Dios, con una sola palabra, ya vamos cayendo. Ahí sí que nos ministramos entre nosotros. Puede ser que el don mío sea poder enseñar la palabra de Dios, pero Dios tiene otros miembros que tienen diferentes dones. Algunos el de la oración, otros el del servicio, otros el de la salud, otros el de las finanzas, administración de finanzas. O sea, cada uno tiene dones y hay personas que tienen múltiples dones. Hay personas que son buenos tanto enseñando como en finanzas, como en el tema de salud. O sea, son personas que Dios ha capacitado de acuerdo a la fe que tienen y a la voluntad que Dios tiene, porque también la voluntad de Dios es lo más importante en todo esto, ¿verdad? Ahora, miren ustedes lo que dice: si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. ¿Por qué por Jesucristo? Porque esa es la gracia. Esa es, ay, se me fue demasiado grande. Esa es la gracia que Dios nos da, que nos entrega para nosotros poder hacer esta obra. Sigue diciendo: a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que sabemos quién es el cuerpo de Cristo, es su iglesia. Sabemos qué recibe el cuerpo de Cristo, los miembros reciben dones. ¿Sabemos cuál es el propósito de esos dones? Sí, para que se ministren los unos a los otros. Si tú no estás unido al cuerpo, no eres parte de la iglesia. Eso es la Biblia, no son mis palabras. Vamos a seguir con 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, vamos a compartir aquí en pantalla. Vamos a hablar sobre los dones espirituales. Vamos a hablar sobre cómo es que recibimos los dones, quién es el operador, quién es el administrador, quién es el que bendice y qué representa los dones. Vamos a ver. Dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Por eso es que estamos aquí estudiando el tema, porque el Espíritu nos está diciendo: no ignoren este tema. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Muchos dicen: no, yo creo en el Señor Jesucristo, y mencionan el nombre del Señor Jesucristo, y no es necesario que pongan la evidencia. Pero pongan en el internet predicadores sacando demonios en el nombre de Jesús. Pon predicadores haciendo cualquier cosa en el nombre de Jesús, lo que se te venga a la mente. Toda esa gente claman llamar a Jesús su Señor, pero no es el Espíritu de Cristo quien está en ellos tratando de hacer esa obra. Y Mateo 7 y Lucas 6, Cristo declara: ¿por qué vosotros me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Y en Mateo 7, Señor, Señor, pues echamos demonios, hicimos esto, hicimos lo otro. Y Cristo, ¿qué les va a decir? Apartaos de mí, no os conozco. Entonces, el hecho de decirle Señor a Jesús no es suficiente. Hay algo interesante aquí y tiene que ser una obra hecha por el Espíritu. Y vamos a ver con qué se conecta el Espíritu, porque se los voy a dar antemano, tiene que ver con dones. Esa proclamación de que Jesús es nuestro Señor es a través de nuestros dones. Si no está siendo proclamada a través de nuestros dones, no es evidencia
de que el Espíritu de Cristo está en nuestros corazones. La única evidencia que nosotros tenemos de que Cristo está en nuestros corazones, Jesús lo dejó claramente. Él dijo, los conoceréis por sus frutos. Si tú tienes al Espíritu de Dios, conforme a tu fe recibirás dones que serán de bendición y de uso para el cuerpo, para la iglesia. Pero si no se están usando esos dones o la persona no está desarrollando los dones para el beneficio para el beneficio de la iglesia, esa persona verdaderamente no está bajo la unción del Espíritu del Señor y por ende, por más que diga que Jesucristo es su Señor y quiera declarar todo lo que quiera declarar, no hay evidencia. Claramente dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Vamos a probar de que el Espíritu Santo está unido a los dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, aquí Pablo nos está diciendo que aunque hay múltiples dones, es un mismo Espíritu. Ese Espíritu es aquel, o por ende, o por definición, los dones en nosotros. Cuando tú recibes a Cristo en ti, ese Espíritu de Cristo en ti, esos dones estarán en ti. Son sinónimos. Dones y espíritus son sinónimos. Varios dones, un solo espíritu, son sinónimos. Hay diversidad de ministerios. Ministerios, pudiéramos decirle, departamentos, ¿verdad? Sería otra palabra. En los países está el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Transportación. Son departamentos. Los departamentos están bajo una operación. En este caso, a nivel estatal sería el gobierno, ¿verdad? Pero en la Biblia, estos ministerios, que son departamentos, están bajo un mismo Señor. El Señor es uno. Y eso lo vamos a ver ahora en Efesios. Todo esto lo vamos a definir con Efesios. Así que vemos nosotros que estos ministerios, que son departamentos, están bajo un mismo Señor. ¿Qué quiere decir eso? Hay un administrador. Hay un administrador que administra o que está supervisando toda la obra de estos departamentos. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Así que, de acuerdo a la Biblia, ¿cuántos operadores existen? Uno. ¿Quién es? El Padre. De acuerdo a la Biblia, ¿cuántos administradores existen? Uno. ¿Quién es? Jesús, el Señor, Cristo. Y de acuerdo a la Biblia, ¿cuántos dones existen? Varios dones, pero es un solo espíritu el que hace esta obra de entregarnos varios dones. Dice aquí, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Cuál es esa manifestación del Espíritu? Los dones espirituales. Cuando tú hablas de Espíritu, hablas de dones. Cuando hablas de dones, hablas del Espíritu. Si por ende, esto es lo que nos está diciendo el versículo 7, ahora se va a entender lo que estaba diciendo hace un ratico, que aunque alguien diga, Señor, Señor, oh Jesús, tú eres mi Señor, si no es a través del Espíritu Santo, si no es a través de sus dones que se está proclamando, tú eres mi Señor, no está declarando verdaderamente esto. ¿Por qué? Porque el que está bajo el Espíritu de Cristo está bajo su administración, porque Cristo es el administrador. Por eso es que tú, por tu poder, por tu fuerza, por tu entendimiento, por lo que sea que tú creas que te haga especial o lo que sea, eso no te hace reconocer a Cristo como Señor. Es cuando tú estás bajo su administración. Y si Cristo es nuestro administrador y Cristo nos da una orden y nosotros no seguimos la orden, ¿estás tú verdaderamente bajo la administración, entre comillas, de Cristo? No. Por eso es que si no estás unido al cuerpo de Cristo, a la iglesia, y no estás ministrando esos dones que el Espíritu te ha dado para beneficio de la iglesia, tú no estás declarando que Cristo es tu Señor. La primera y única forma de declarar que Jesucristo es tu Señor en tu vida es a través de los dones espirituales en beneficio del cuerpo de Cristo. Porque aquel que busca su vanagloria, aquel que busca su bienestar, aquel que solamente está buscando lo que quiere, lo que le interesa, no está sirviendo a Cristo verdaderamente. Hermanos, yo estoy tratando de mostrarles a ustedes con la Biblia lo que vamos a leer en el Espíritu de la Profecía. Porque hay algunos entre nosotros que me dicen que no podemos usar a la hermana White para poder establecer una verdad o incluso hasta una creencia, una doctrina. Y es cierto que debemos usar la Biblia,
Pero el mismo espíritu que inspiró a Pablo fue el mismo espíritu que inspiró a la hermana White. Y el hecho de que ella no haya existido en el tiempo de los discípulos no quiere decir que ella hace, conoce o es menos que los discípulos. Tengamos cuidado, porque yo he tenido hermanos que me dicen, oh, los pioneros no eran infalibles. Ya, tampoco lo fueron los discípulos. E incluso en el Nuevo Testamento, Pablo tuvo que ser corregido y Pedro fue corregido. Así que antes de decir que los pioneros no eran infalibles, los discípulos primeramente no fueron infalibles. El único infalible en toda esta historia de la humanidad es uno, y es nuestro administrador, el Señor Jesucristo, Hijo del único Dios verdadero. Pero todos los hombres han cometido faltas y han fallado en su razonamiento o en su pensamiento en algún momento. Así que ojo, no podemos simplemente desechar algo porque no son discípulos o porque no está en la Biblia. Tengamos mucho cuidado porque hay dones del Espíritu que Dios está dando para manifestarse dentro de la iglesia y no se están respetando. ¿A quién se está rechazando? Al administrador de esos dones. Al administrador de esos dones. Así que ojo, todo esto es con la Biblia, hermanos. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, o sea, conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Ahora, sabemos nosotros que creemos en la gran verdad del Padre y del Hijo. ¿Cabe la Trinidad en todo esto que hemos presentado y predicado hoy? La respuesta es no. Porque si existiera una Trinidad, significa de que el Hijo se tiene que someter a la operación del Padre, porque el Padre es el operador y él es el administrador. El administrador se somete a lo que el operador diga. Y en este caso el Espíritu solamente sería una función de los dones en las personas. No tiene ni voz ni voto fuera o afuera o dentro de la persona. Es solamente el producto del administrador. Así que la Trinidad, por ende, se rompe con el tema de la organización de la iglesia verdadera de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? No solamente trastornó a la iglesia con una doctrina como la Trinidad, hermanos, vuelvo a repetir, la Trinidad no es la apostasía. La Trinidad es el producto de la apostasía. La tergiversación de entender y conocer a Dios es el producto de apostatar de la verdad, de los pilares y los principios fundamentales que Dios ha entregado a su pueblo. Si el pueblo adventista no hubiera rechazado a Cristo en el 1888, si se hubieran mantenido con los mismos principios fundamentales, si siguieran siguiendo la iglesia tal como el Señor la levantó, siguiendo practicando las mismas prácticas que ellos tenían en sus primeros 40 y 50 años de la obra, la Trinidad nunca hubiera sido ni una sombra al adventismo moderno. Nunca. Pero 100 años después, casi 100 años, ¿qué fue lo que sucedió? El colmo de la apostasía. La Trinidad se introduce. La organización de la iglesia es la cura en contra de la doctrina de la Trinidad. La organización de la iglesia es la cura en contra de todo el reguero de ideas y de doctrinas que existen allá afuera. Si existiera un cuerpo organizado para el día de hoy, que estuviera defendiendo los principios fundamentales que Dios ha entregado a su pueblo, los pilares de nuestra fe, cuando se vaya a levantar cualquiera con cualquier idea de que si Dios no mata, de que si tienes que decirle Dios hijo y no el hijo de Dios, de que si tienes que hacer así o de que si tienes que hacer asado, nada de esas cosas existieran en nuestro medio, porque simplemente el cuerpo de la iglesia se levantaría y dijera, verdaderamente, hermanos, respetamos la opinión de cada persona, respetamos la decisión de cada persona, pero el cuerpo que se somete a la cabeza y la cabeza de la iglesia es Cristo, declaramos, no creemos ni caemos en estas cosas. Y las demás personas quedarían automáticamente por separadas. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que como hay ideas de diferentes creencias, se mezclan entre los ministerios independientes y entonces están calladitos algunas veces, se esconden para hacer ver de que están juntos y no están juntos y todas estas diferencias y estas circunstancias. Y eso es lo que crea toda la confusión que tenemos, amada. Por eso es que el pueblo tiene que organizarse. Por eso es que el pueblo debe de estar organizado. No voy a decir esto en manera de crítica a nadie porque no es el propósito. Lo digo porque tengo el corazón en la mano con lo que yo voy a decir. Llevo 4 años en el movimiento, la verdad, del Padre y el Hijo y no estoy feliz, no estoy conforme. ¿Dónde están las iglesias?
¿Dónde están los nuevos conversos? ¿Dónde están los ancianos? ¿Dónde están los diáconos que pudieran estar bautizando? La iglesia no ha avanzado. Estamos yendo en retroceso. Nos creemos que porque no estamos engañados con la Trinidad, ya estamos bien. Hermanos, dice la hermana White que hasta que Cristo venga, se van a estar levantando iglesias. Y la hermana White declara que la iglesia, un edificio levantado, es un monumento a Jehová. Y el nombre de séptimo día, no adventista, séptimo día. La guerra final no es por adventista, es por el séptimo día. El nombre de séptimo día es un monumento a Jehová. Una iglesia que tenga el nombre, la señal en grande que diga iglesia del séptimo día, es un monumento a Jehová en esta tierra. Por eso es que viene la guerra. Y qué interesante que la Conferencia General le puso derechos de autor y protección al nombre de adventistas del séptimo día y al nombre de adventista, pero no a séptimo día. Ese es el nombre que Dios ha protegido. Por ese es el nombre que te van a perseguir. Incluso están quitando hoy en día la parte de séptimo día y solamente se quedan con iglesias adventistas de la comunidad. Pero no te dejan usar adventista el séptimo día. Sabemos bien cuál es nuestra fe. Somos adventistas del séptimo día, creemos en la segunda venida y guardamos el séptimo día el sábado. Pero sabemos bien que la guerra viene por el séptimo día. ¿Dónde están las iglesias? Si ustedes están felices, si ustedes se sienten conformes en la forma en la que estamos funcionando, ministerios independientes, cada uno haciendo lo que puede y las personas regadas y tratando de conectarnos por el internet, adelante, no hay ningún problema. Yo no estoy feliz y yo no estoy conforme. Y mi oración es que Dios tenga un pueblo remanente, organizado, visible, un ejército con banderas, que cuando se vea que estén llegando a una ciudad, que tiemblen los demonios y Satanás, porque se acerca el pueblo de la palabra, se acerca el pueblo firme, se acerca ese pueblo que ellos creyeron que pudieron haber eliminado, pero no pudieron eliminar. Se creyeron que ese pueblo iba a ser eliminado, pero no ha sido eliminado. Se creyeron que ese pueblo iba a ser destruido, pero no ha sido destruido. Mientras exista una iglesia, un cuerpo, personas reunidas, creyendo en los principios fundamentales, creyendo en los pilares de nuestra fe, manteniendo las prácticas que Dios le ha dado a la iglesia primitiva y a la iglesia de los pioneros, hoy en día no ha muerto el pueblo verdadero adventista del séptimo día. Pero aquellos que no se someten a lo que Dios ha instituido, no tienen al Espíritu Santo. Y por más que digan Señor, Señor, y hagan esto en el nombre de Jesús y lo que sea en el nombre de Jesús, no sirve de nada. El Espíritu son los dones y los dones son para beneficio del cuerpo de Cristo, para los miembros del cuerpo de Cristo, no es para otra cosa. Analicen bien, hermanos. Vamos a leer ahora Efesios 4. Vamos a leer Efesios 4 porque ya estamos llegando a la mitad del tema y quiero leer esas dos cartas de la hermana White y compartir algo con respecto al tema de la organización. Efesios 4, la unidad del Espíritu. Miren ustedes lo que dice la palabra. Dice aquí, yo pues preso en el Señor. Es una palabra para expresar que él está bajo la administración del verdadero administrador. Y sabemos que él puede decirle a Cristo su Señor porque él está ejerciendo su don de enseñar, de corregir y de hablarle al pueblo. Así que yo pues, que vengo a vosotros, es él ejerciendo su don, puede decir que Cristo sí es su Señor porque está en obediencia al administrador. La palabra es clara. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu, la unidad de los dones en el vínculo de la paz. ¿Y por qué nosotros tenemos que estar solícitos a guardar la unidad en los dones en el vínculo de la paz? Porque somos un solo cuerpo. Tenemos un solo espíritu. Como fuisteis llamados, también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, de vuestra fe. Recuerden, los dones son ¿de qué?
en dependencia de nuestra fe. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. ¿Estamos nosotros practicando el mismo bautismo que los discípulos y los pioneros adventistas? Porque para algunos les parece la idea que los discípulos pudieron practicar un bautismo, los pioneros pudieron practicar otro y nosotros hoy practicamos otro. Para otros funciona la idea de que en el principio se hacía el bautismo de una manera, los pioneros no lo hicieron de la forma apropiada, ni tampoco los reformadores, que también estarán en el cielo, fueron parte del cuerpo de Cristo, y por ende ahora nosotros podemos regresar a supuestamente una práctica correcta. O sea, ¿de dónde estamos sacando la idea que el cuerpo de Cristo tiene diferentes bautismos? Si el bautismo es la entrada a la iglesia, tiene que haber solo un solo bautismo. Y tiene que ser el mismo que se practicó en el tiempo de los reformadores, en el tiempo de los pioneros, como también tiene que ser el mismo en el tiempo de los discípulos. Yo no me voy a poner a probar cuál es la forma apropiada para bautizar. Ya eso está probado. Solamente les apelo a que cuando estemos hablando del tema bautismo, que sea el mismo que se practicó en el tiempo de los pioneros, el mismo en el tiempo de los reformadores, porque ellos van a estar en el cielo. No hay pueblo que pueda ser considerado más santo que nosotros, como el pueblo de los valdenses, que vivieron en santidad. A nosotros todavía nos falta por crecer. Y si ellos bautizaron de una manera, los discípulos tuvieron que haber hecho la misma, porque si no tenemos una incongruencia y hacemos mentirosos a Efesios 4. Si ustedes quieren declarar que Pablo se equivocó, adelante. Pero aquí dice que nosotros tenemos un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Es ese regalo que tú y yo no merecemos. Cristo imputado en la cruz, Cristo impartido en nosotros, conforme a la medida del don del Espíritu de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién da los dones? ¿Quién da ese espíritu? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero en las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y el mismo que constituyó, el administrador constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Todo lo que se los he dicho, hermanos, palabra de Dios. Todo lo que compartí, todos los comentarios, palabra de Dios. ¿Ustedes lo entendieron? ¿Quién da los dones? El mismo que subió, el mismo que descendió. ¿Y cuáles fueron los dones que él entregó? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para beneficiar a los ministerios independientes? ¿Para beneficiar a los demás grupos que existen mundialmente que no están conectados? No, dice, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hay dones sin iglesia? No. No hay dones sin iglesia. Hermanos, se han levantado personas, amistades, calumnias han salido de sus bocas. Este tema de la organización no es ni siquiera tan vago en este caso como hay algunos temas en la Biblia que no hay mucho que ver y que pensar, por ejemplo, en algunas interpretaciones de profecía o en alguna, por ejemplo, alguna práctica de la iglesia. O sea, esto es un tema que está extremadamente claro en la Biblia, pero es un tema que solamente los entendidos entenderán. Solamente aquellos que han recibido el Espíritu de Cristo, los dones de Cristo, son los que van a poder reconocer al administrador. Solamente aquellos que están buscando la unidad. Dice aquí, fíjense ustedes, dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y ustedes saben quién es parte o quién recibe esa plenitud de Cristo? La iglesia, no dos o tres. No dos o tres. Ahora que os he compartido mi creencia, o esto es lo que yo creo, mi convicción, porque es lo que yo entiendo, mi fe, porque es en lo que yo he estudiado y el Señor me ha ayudado a entender con la Biblia. He presentado la sana doctrina con la Biblia. Ahora, vamos a ver si la hermana White tiene algo que decir con todo esto que hemos leído. Yo estoy yendo aquí a Testimonios para la Iglesia, tomo 9. El espíritu de independencia. El espíritu de independencia. Miren lo que dice la profeta del Señor, la hermana White. Antes de salir de Australia y desde que vine a este país, se me ha indicado que hay una gran obra que hacer en Estados Unidos. ¿Ustedes saben en qué año fue eso? No fue antes de 1888. Antes de salir de Australia y desde que vine a este país. Fue después, cuando la votaron a ella de acá, que la conferencia general quiso empezar a hacer cambios. ¿Cuáles cambios? ¿Cuáles cambios? Cambio de doctrina, cambio de prácticas dentro de la iglesia, cambio de administrador. Ya no es Cristo quien administraba. Antes, la iglesia se reunía, levantaba la mano y votaban. Queremos a Yeser Alejo como pastor de la iglesia. Estoy usando un ejemplo. Y el pastor Yeser Alejo se sometía al voto de la iglesia. La iglesia escogía delegados, iban a en este caso, la conferencia estatal, aquí en Estados Unidos. Y se reunían los delegados de diferentes iglesias. Levantaban la mano, nosotros votamos para que se haga tal obra y tal obra. Y la conferencia se sometía a los delegados. Las conferencias estatales, hay 50 estados, bueno, en aquel tiempo no habían 50 estados, pero digamos que habían como 30 estados con conferencias. Iban a la conferencia general, iban para allá representantes. Levantaban la mano, nosotros votamos para que esta obra se haga. La conferencia general se sometía al voto de los delegados o los diputados que venían de parte de las conferencias. ¿Cómo funciona la iglesia hoy en día? Al revés. La iglesia se somete al pastor, el pastor a la conferencia a la división y la división a la conferencia general. Eso no fue lo que los pioneros hicieron. Eso no es lo que la iglesia nunca practicó. Cristo era el administrador de los dones. Cristo era quien estaba en los corazones de la iglesia y hacía votaciones. Y fíjense ustedes, si hay evidencia de lo que estoy diciendo, que en el 2015, cuando se reunió la conferencia general para hacer el voto de la mujer pastora, los delegados 3 veces dijeron no. ¿Y qué hizo la conferencia general? Una división. Empezó y dijo, no importa, vamos a hacer lo que nos da la gana, prácticamente. Eso fue lo que ellos expresaron con su actitud. Empezaron a contratar mujeres pastoras, las conferencias de la Florida, la conferencia de Texas, la conferencia de California, etcétera, etcétera. Se armó el reguero que se armó. Y después la conferencia general, el tema, mira, no, espérate, no, tranquilo, mira, porque la conferencia general no tiene el control. ¿Por qué? Porque como ellos siempre han estado forzando, cuando tú fuerzas a alguien, tarde o temprano, vamos a usar el ejemplo de un perro. Cuando tú maltratas a un perro y tú le pegas y le pegas y le pegas y le pegas y tú lo maltratas y tú lo socavas y le caes encima, tarde o temprano el perro se va a virar y te va a morder y te va a arrancar un brazo. Y eso es exactamente lo que está sucediendo. Cuando tú no ejerces el poder que Dios te ha dado y no estás haciendo las cosas bien, al final esto sale en contra de ti. Entonces, la organización de la iglesia no es seguir los pasos de la apostasía, es regresar a los tiempos de gloria, si se pudiera decir, cuando el Espíritu de Cristo estaba en la iglesia. Esos tiempos de gloria cuando la palabra se abría y se entendía. Esos tiempos de gloria cuando había una unidad perfecta. Pero hoy en día estamos en los tiempos de tinieblas. A pesar de que aceptamos la verdad Padre y el Hijo y hemos salido de la Trinidad y no estamos yendo a la corporación, estamos peor o igual y nos creemos que estamos más santos. Error fatal. Miren lo que ustedes van a leer aquí. Dice ella, se me ha indicado que hay una gran obra que hacer en Estados Unidos. Los que participaron en los comienzos de la obra van desapareciendo. Qué tristeza. Quedan entre nosotros solamente unos pocos de los primeros obreros de la causa.
Muchas de las pesadas cargas que antes llevaban hombres de larga experiencia están recayendo sobre hombres más jóvenes. Hombres jóvenes, sin experiencia, sin el don de Dios, sin el Espíritu de Cristo, no estaban bajo la administración del administrador. Ni siquiera estaban respetando al operador, que era el Padre. Esta transferencia de las responsabilidades a obreros cuya experiencia es en cierto modo limitada, va acompañada de algunos peligros, los cuales necesitamos precavernos. En el mundo imperan las contiendas por la supremacía. El espíritu de desorganización que impulsa a los hombres a apartarse de sus colaboradores está en el mismo aire que respiramos. Esto no es un problema del intelecto. Esto ahora se ha convertido en algo que respiramos. Y tú dirás, sí, pero eso no es literal, es poético. Sí, pero o sea, el poético lo que te quiere decir es que es tan serio el problema que cada vez que tú respiras, tú estás metiendo para adentro ese espíritu de desorganización. Eso es lo que ella está declarando. ¡Wow! Algunos consideran que todos los esfuerzos hechos para reinar el orden son peligrosos y los tienen por restricción de la libertad personal, algo que debe ser temido como el papismo. Oh, ¿por qué el clamor de medianoche está hablando tanto organización? Porque si le tenemos temor al papado por los cambios que hace doctrinalmente, le tengo también temor a la desorganización, porque estoy viendo el fruto. Estoy viendo el fruto de su apostasía. Estoy viendo el fruto de lo que están sembrando en este tema. Estas almas engañadas consideran que es una virtud jactarse su libertad de pensar y de actuar independientemente. Declaran que nada aceptarán porque lo diga algún hombre y que nadie está sujeto. Se me ha indicado que Satanás hace un esfuerzo especial para inducir a los hombres a sentir que agradan a Dios al seguir su propia conducta, con independencia del consejo de sus hermanos. En esto estriba un grave peligro para la prosperidad de nuestra obra. Ella lo advirtió. Sean honestos. ¿Estamos nosotros recogiendo las consecuencias de la desorganización? ¿Estamos nosotros recogiendo las consecuencias del espíritu de independencia? Porque yo no he visto la obra prosperar en el aspecto de que dónde están los nuevos conversos. La hermana White dice que antes que se cierre la gracia, miles serán bautizados. Están saliendo personas de la corporación porque han aceptado la verdad. Gloria a Dios, y seguirá creciendo porque la verdad triunfa. Pero ¿qué estamos haciendo tú y yo para que lleguen esos nuevos conversos? ¿Qué estamos haciendo tú y yo? ¿A dónde los vamos a llevar? ¿Qué les estamos enseñando? Lo que cada ministerio independiente cree como cosa independiente. Este cree de esta manera y aquel cree de aquella manera. Este enseña esta doctrina y el otro enseña esta otra doctrina. Así no se avanza. Eso no es avanzar. Dice, debemos obrar discreta y sensatamente en armonía con el juicio de consejeros temerosos de Dios. ¿Cuáles son esos consejeros temerosos para mí? Para mí, porque son los consejos temerosos de Dios para mí. ¿Quiénes serían hoy en día? Los pioneros, la hermana White, los discípulos, hasta incluso algunas experiencias de los reformadores, personas que han sido probadas, personas que han estado sirviendo a Jehová, porque es la única conducta que nos garantiza seguridad y fortaleza. Ya estos hombres están sellados. ¿Por qué voy yo a querer guiarme por pensamientos nuevos que no han sido probados por el Espíritu de Cristo? Si seguimos otra, Dios no podrá obrar con nosotros, ni por nuestro medio o en favor nuestro. Si tú estás siguiendo a otros consejeros de hoy en día, teólogos charlatanes, ministerios que no buscan la unidad, sino que ellos quieren presentar sus propias creencias, sus propias cosas, de que si Dios no mata, de que si esto, de que si el bautismo, de que si lo otro, de que si los pioneros adventistas no son infalibles, el otro que se dice ser pionero adventista y no sabe ni explicar lo que creían los pioneros. O sea, una locura. Oh, cómo se regocijaría Satanás si lograse tener éxito en sus esfuerzos para penetrar entre este pueblo y desorganizar la obra en un tiempo en que la organización esmerada es esencial y constituirá el mayor poder para evitar los movimientos. Hermanos, ya existen los movimientos espurios, ya Satanás está regocijado. ¿Quieres tú seguir dándole el regocijo a Satanás? No soy un revolucionario, soy una persona que entiende que yo como persona sola no puedo cambiar al mundo, pero yo sí puedo cambiar mi entorno, porque yo puedo decidir que Cristo esté en mi corazón y que Él me ayude a tratar bien a los míos, a mi familia, empezando por mi esposa, mi hijo. Después honrar a mi padre y a mi madre, y añado
a mis abuelos, a mis tíos, a los que tienen canas en mi familia. Eso yo sí lo puedo hacer por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y si tengo una iglesia, yo puedo hacer una diferencia en mi iglesia. Pero hermanos, si entre todos unimos fuerzas, si entre todos venimos juntos, si estamos bajo un mismo espíritu, si estamos avanzando bajo una misma orden, bajo un mismo administrador, sí podemos cambiar al mundo. Y el que diga lo contrario, que sea entregado a espíritu de demonio. Pero sí podemos cambiar al mundo. Dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 4, que mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. ¿Por qué temer? Si el Señor ya venció al mundo. Claro que podemos hacer un impacto. Claro que podemos hacer grandes cambios. Yo no quiero que si Satanás se está regocijando, que yo sea parte de ese regocijo de él. Yo no quiero. Te invito a que tomes tu decisión. Dice ella, y refutar los acertos que no son apoyados por la palabra de Dios. O sea, si hay una organización esmerada que es esencial y que constituirá el mayor poder para nosotros, esto nos ayudará a refutar los acertos que no son apoyados por la palabra de Dios. Todas las confusiones. Necesitamos sostener en forma pareja las riendas a fin de que no se quebrante el sistema de organización y orden que fue edificado por una labor sobria y cuidadosa. Cuidado con decir que los pioneros no tenían toda la luz. Es verdad que no lo tenían. Ellos lo reconocen. Pero lo que fue instituido, no se cuestiona. No se debe dar licencia a los elementos desordenados que desean controlar la obra en este tiempo. Algunos han sostenido que a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, algunos tienen esa idea y la están diciendo hoy, cada hijo de Dios actuará independientemente de cualquier organización religiosa. Ella no dice de que estarían ellos fuera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no, de cualquier organización religiosa. Cualquier organización religiosa no tiene que ser la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es una organización religiosa. Dice ella, el Señor me ha indicado que en esta obra no es posible que cada hombre sea independiente. Las estrellas del cielo están todas bajo el imperio de la ley. Cada una influye sobre la otra para que haga la voluntad de Dios y el conjunto presta su obediencia común a la ley que controla su acción. Así también para que la obra del Señor progrese en forma segura, sus hijos deben de trabajar unidos. Wow, es como si estuviéramos leyendo Efesios 4. Los dones son entregados para la unidad, para la perfección del cuerpo de Cristo. Así como cada estrella influye la una sobre la otra, cada miembro del cuerpo de Cristo influirá los unos en los otros. Los movimientos espasmódicos y nerviosos de algunos que aseveran ser cristianos, Señor, Señor, Jesús, Jesús, pueden compararse al trabajo de caballos fuertes, pero no amaestrados. Mucha fuerza, pero no hay control, no hay medida. Cuando el uno tira hacia adelante, el otro se echa hacia atrás. Y a la voz del amo, uno se precipita hacia adelante y el otro permanece inconmovible. Si los hombres no quieren obrar en concierto en la magna y grandiosa obra para este tiempo, habrá confusión. Esto es antes de 1900, 1893, 1894. ¿Y en qué estamos? No es buena señal cuando los hombres se niegan a unirse con sus hermanos y prefieren actuar solos. Que los obreros hagan confidentes suyos a los hombres que se sienten libres para señalar toda desviación de los principios correctos. Los que llevan el yugo de Cristo no pueden tirar por separado, sino que obrarán con Cristo, porque Cristo es el administrador. Cristo es el que da los dones. Y ese espíritu que está en ellos es el que dice, Cristo, tú eres mi Señor. Señor Jesús. Esos son los que verdaderamente declaran y son. Algunos obreros tiran con toda la fuerza que Dios les ha dado, pero no han aprendido todavía que no deben tirar solos. En vez de aislarse, tienen en armonía con sus colaboradores. A menos que lo hagan así, su actividad se producirá en el momento inoportuno y en forma errónea. Con frecuencia contrarrestarán aquello que Dios quisiera que se hiciese, y así su trabajo se habrá malgastado. Yo les dije que yo les estaba hablando de todo esto con la Biblia, con el corazón en la mano. También estoy leyendo todo esto con el corazón en la mano, por experiencia, por las situaciones, por lo que se ha estado viviendo. Hermanos, estamos tratando de ir para acá, estamos tratando de hacer esto, se levanta uno por allá, se frena la cosa. Estamos tratando de levantar aquí, estamos tratando de hacer esto, se levanta otro por allá, se frena la cosa. Yo no estoy conforme.
Yo no estoy feliz. Si ustedes lo están, yo lo puedo respetar, pero necesito que entiendan y respetan que nosotros, como el clamor de medianoche, me atrevo a hablar por mi padre y por mi abuelo y por Avián y por mi tío Ariel, porque nosotros somos unidos, somos un equipo. Nosotros no hacemos nada sin consultar. Yo no hago nada sin consultar, pero puedo hablar por ellos. Nosotros no estamos conformes. Nosotros queremos que el Señor haga las cosas con nosotros como se deben de hacer. Nosotros queremos ser parte de una iglesia unificada, organizada, bien coordinada y que avance con el Espíritu de Cristo, con el administrador verdadero. Y que cuando nosotros digamos, Señor Jesús, verdaderamente sea el Espíritu en nosotros que declara esto y no palabras humanas. Nosotros estamos inconformes. Y como somos hombres inconformes con todo el desorden que existe en el pueblo de Dios, estamos dispuestos a levantar el estandarte, sea quien se levante. No necesito la aprobación de nadie para levantar el estandarte que levantaron los pioneros. Pero sí necesito de tu ayuda para avanzar en este campo de batalla, porque somos un pueblo pequeño y la obra no la van a terminar 2 o 3. Es un pueblo unido, hermanos, unido, disciplinado. El soldado es disciplinado. El soldado, aunque le den una orden y parezca suicida, para enfrente. ¿Y saben ustedes cuál es la ley para la sobrevivencia en el campo de batalla? No te detengas. El que se detiene, el que se esconde, muere. El que se detiene, el que se detenga, muere. Tenemos que avanzar. El que se quede atrás, que se quede atrás. Pero tenemos que avanzar. Y si hay alguien en el cual tú puedes ejercer una influencia y lo ves con temor y se tira al piso y está llorando, está explotando, bombas por todas partes, sangre, gritos de hombres sufriendo. El campo de la batalla espiritual no es un campo fácil, es el campo más espeluznante que habrás conocido en tu vida, pero el capitán nos está dando la orden, tiene su espada afuera y está diciendo hacia adelante, levanten el estandarte. Y tú ves que un hermano tuyo está ahí llorando en el pánico de la guerra espiritual. Si tú tienes influencia, acércate al hermano y de una manera suave, hasta haz que reaccione si tienes que bofetearlo de una manera positiva, no físicamente, pero que reaccione. Amonéstalo. La bofetada sería una amonestación. Amonéstalo, hermano. Estamos en tiempo de guerra. Levántate que vas a morir. Porque el que se queda y va a morir. Y no queremos que se queden. Pastor Cecilio está preparando un tema. Él me llamó anoche, me contó algunas cosas y me dejó. He estado, wow, con el corazón en la mano. No quiero hablarles mucho porque él está preparando el tema. Pero lo que les estoy diciendo está reflejado en lo que él va a predicar. Porque él me lo estaba diciendo y yo me lo estaba imaginando. Y me dejó muy pensativo anoche. Estamos en guerra y hay que avanzar. Voy a terminar ya con la última cita porque ya he hablado mucho y ya vamos para 1 hora en este estudio. Joya los testimonios, capítulo 3. Aquí hay algunas cosas que hemos leído en testimonios, pero acá hay algo interesante. Oh, perdón, es en la próxima página. Disculpe. Sigue siendo Joya los testimonios. Ella habla sobre la unidad en la diversidad. Y son 3 párrafos. Y cerramos con esto. Ella dice: por otros lados, los dirigentes del pueblo de Dios deben precaverse contra el peligro de condenar los métodos de los obreros que sean inducidos individualmente por el Señor a hacer una obra especial que muy pocos están preparados para hacer. Habíamos hablado de que había que ir juntos, pero de vez en cuando Dios levantará a ciertos hombres especiales, hombres llamados conforme al corazón de Jehová, como David fue llamado conforme al corazón de Jehová. Y algunos dirán, oh, pero esto no es correcto porque es que está avanzando solo. Puede ser que vean al clamor avanzando solo. Pero si Dios nos ha levantado, hermanos, si Dios nos ha levantado es por algo. Si Dios ha levantado a otros ministerios independientes es por algo. Mientras no vaya en contra de la palabra de Dios y el espíritu de la profecía, es de Dios. No se opongan. Sean los hermanos que llevan responsabilidad lentos para criticar cualquier actuación que no armonice perfectamente con sus métodos de labor. Nunca debe suponer que todo plan debe reflejar su propia personalidad. No teman confiar en los métodos de otros, porque al privar de su confianza a un colaborador que con humildad y celo consagrado está haciendo una obra especial de la manera señalada por Dios, retardan el progreso de la causa del Señor.
Mi padre tuvo un tema el miércoles pasado, el zarandeo dentro del pueblo de Dios. Y el pastor Cecilio tuvo otro el miércoles antes pasado. Miércoles, quise decir miércoles. Pasado fue mi padre y el miércoles antes pasado. ¿Por qué es que se está retrasando la obra del Señor? Porque no se está haciendo la obra. ¿Y por qué no se está haciendo la obra? Porque no hay hombres especiales que el Señor ha levantado. Sí los hay, pero hay oposición. Hermanos, el tú y yo decirnos mutuamente, hermano Yeser, no estoy de acuerdo con su forma de pensar, no estoy de acuerdo con su forma de ser, no me gusta tu tono de voz, no me gusta tu cara, no me gusta tu nariz, no me gustan tus dientes. Todo eso es válido y es posible. Estamos en desacuerdo, no somos enemigos, pero el actuar, el empezar a hacer una acción en contra de tu hermano, eso es oposición, eso es de Satanás. Y eso es la confusión que hay algunos. Algunos creen que es incorrecto estar en desacuerdo. No podemos estar en desacuerdo y podemos respetarnos por estar en desacuerdo. Pero busca en el diccionario, la palabra oposición no es estar en desacuerdo. La palabra oposición es actuar, es oponerte, es levantarte e ir en contra, simplemente porque no estás de acuerdo con el método, el razonamiento, el pensamiento, lo que sea. Dios puede emplear a los que no han recibido educación cabal en las escuelas de los hombres y los empleará. Dudar de su poder para hacer esto es manifestar incredulidad. Es limitar el poder omnipotente de aquel para quien nada es imposible. Ojalá que se vea menos de esta cautela desconfiada e inoportuna. Deja sin uso muchas fuerzas de la iglesia. ¡Oh! Fuerza de la iglesia son estos hermanos, hombres que Dios levanta especiales, no son ministerios independientes separados los unos de los otros, no. De los que están dentro de la iglesia, de los que están unidos al cuerpo de Cristo, de los que han recibido los dones de parte del administrador. Estos son los que Dios levanta, no personas separadas del cuerpo, no personas que quieren hacer lo que entienden por sus propias o por lo que les da la gana, no. Es por lo que el Señor pone. Dice, hermanos, cierra el camino de modo que el Espíritu Santo no puede emplear a los hombres, mantiene en la sociedad a aquellos que anhelan dedicarse a las actividades de Cristo, disuade de entrar en la obra muchos que creen a ser obreros eficientes con Dios si se les diese una oportunidad justa. Para el profeta, las ruedas que habían dentro de las ruedas y la apariencia de los seres vivos que estaban relacionados con ellas eran cosas intrincadas, inexplicables, pero se ve la mano de la sabiduría infinita entre las ruedas y un orden perfecto es el resultado de su obra. Cada rueda dirigida por la mano de Dios. ¿Quién es la mano de Dios? Cristo, el administrador. ¡Oh! ¿Y qué representan las ruedas? Los dones. Por eso era que el profeta no lo podía entender, era una obra misteriosa, era el Espíritu. Pero ¿cómo tú entiendes que esta rueda está entre otra y dan vuelta? Son los dones que Cristo ministra y Él las entrega para el beneficio de su cuerpo, de su iglesia. Pero no se entiende porque se está negando el tema de la organización. Pero está claro, vuelvo a leer, se ve la mano de la sabiduría infinita entre las ruedas, entre los dones y un orden perfecto que es resultado de su obra. Los dones son para el avance del ministerio, así lo dice la Biblia, así lo declara la profeta. Cada rueda dirigida por el administrador, por el Hijo de Dios, por Cristo Jesús, obra en perfecta armonía con toda otra rueda. ¿Por qué? Porque los dones son para la perfección de los santos, los dones son para el cuerpo de Cristo, los dones son para aquellos que son miembros de la iglesia, no para estos que están independientes. Se me ha mostrado que los instrumentos humanos propenden a procurar demasiado poder y a tratar de controlar ellos mismos la obra. No podemos controlar los dones, no podemos controlar la obra. Cristo es el administrador. Nosotros somos simplemente una mano bajo su autoridad, bajo su poder. Él es la cabeza. Excluyen demasiado de sus métodos y sus planes al Señor, al poderoso artífice, y no le confían todo lo relativo al progreso de la obra. Nadie debe imaginarse por un momento siquiera que pueda manejar las cosas que pertenecen al gran yo soy. En su providencia, Dios está preparando un camino para que la obra pueda ser hecha por los agentes humanos. Por lo tanto, esté cada uno en su puesto del deber para desempeñar su parte en este momento, sabiendo que Dios es su instructor, que Dios es su operador. Cristo, la mano de Dios, que dirige
que administra. Y las ruedas, ¿dónde están aquí? Lo habíamos leído. Las ruedas, ¿qué son? Las ruedas son, las ruedas están en orden perfecto y están en perfecta armonía una con otra, son los dones. La manifestación de la operación de Dios en su pueblo. Así que, querido hermano, cerrando el tema, ¿quieres tú ser parte de la iglesia de Cristo? ¿Quieres tú ser miembro del cuerpo de Cristo? Tenemos que organizarnos. No tenemos respuesta para todo. Recuerden que estamos regados por el mundo entero. No estoy diciendo que va a ser fácil. Puede ser que incluso las cosas se demoren en formas y maneras que nosotros no esperamos. Hay veces que yo quiero que sea en 1 hora y se toman 1 semana. Hay veces que quiero que sea en 1 semana y se toman 3 meses. Pero antes de que se cierre la gracia, va a haber una manifestación y predicación del evangelio de tal magnitud que miles se van a convertir en un día. Y ustedes me perdonan. Yo voy a mencionar aquí algunos nombres y espero que no se molesten conmigo. Pero el pastor Robles, el pastor Cecilio, el hermano José Sánchez, su servidor, Eugenio Alejo, Frederick, Emanuel, el pastor Carlos, los demás. ¿Somos cuántos? 15, 20. El hermano Guaymín, el hermano Restrepo, personas que me vienen a la mente ahora. Nosotros no somos suficientes para bautizar a miles en un día. Los discípulos no fueron los únicos que bautizaron en el Pentecostés. Habían 120 hombres. Y después aparecieron miles más. La obra no va a terminar por 1 o 2. La obra va a terminar por un fiel remanente. Y yo les hago la invitación, se los hago con el corazón en la mano. Busquemos la unidad en la verdad. Busquemos la unidad en la plataforma. El que no se quiera subir a la plataforma, tranquilo, dejémoslo tranquilo. Pero tú preocúpate por ti, por tu casa, después por los que te rodean y por los cuales tú puedes tener influencia. Busquemos la unidad en Cristo. Hay un pueblo que está esperando ser llamado. Salid de ella, pueblo mío. Pero que hasta este pueblo no para de ser una perfecta Babilonia por su desorganización, porque Babilonia es confusión y estamos en una tremenda confusión. No pueden salir de la Babilonia. ¿Para qué? ¿Para entrar en otra Babilonia? No, mi querido hermano. Busquemos la unidad en la verdad. El que se suma, el que se quede. Pero tú levanta el estandarte y sigue la voz de tu comandante, de tu capitán. Levanta el estandarte, levanta los principios fundamentales, levanta los pilares de nuestra fe. Defiende la palabra de Dios y exalta y corrige con ella en la mano. Y recuerda que nuestro operador en esta batalla, es Dios el Padre, y estamos bajo la administración, bajo el comando de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha dado los dones a través de su Espíritu, y a través de él podemos someternos en perfecta unidad los unos a los otros para buscar la edificación del pueblo de Cristo. Que Dios te bendiga. Maranata, pueblo de Dios. Vamos a orar. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, en este momento te estamos pidiendo como pueblo que tú traigas unidad a estas filas que están en desorden, Padre. Disciplínanos, danos el estandarte y que podamos nosotros levantarnos bajo la autoridad de tu Hijo Cristo Jesús para seguir adelante, siendo un pueblo unido en espíritu y en verdad. Padre, nosotros queremos recibir los dones de parte de tu Hijo y que Él sea nuestro administrador, tanto en nuestras vidas como en nuestras iglesias. Hay un pueblo que necesita ser llamado al orden, Padre, empezando por mí como siervo tuyo. No quiero funcionar ni ir en contra de tus ordenanzas, ni de tus mandamientos, ni tampoco de lo que tú nos mandas, Padre. Quiero ser un fiel servidor, quiero servirte. Y a esta oración uno a todos mis hermanos que sienten en sus corazones este mismo sentir. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Ayúdanos a mantenernos firmes de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Que podamos nosotros ser miembros del cuerpo de Cristo. Y aunque se levante contra nosotros la mayoría, y aunque seamos solamente 50 que quieran ser organizados, como en el tiempo después del gran chasco milerita, que así sea, pero que tu espíritu esté entre nosotros y fortalezca a tu pueblo. Danos sabiduría para poder avanzar en estos tiempos difíciles y estos terrenos que no conocemos, Padre.
Este campo de batalla hemos notado que es bien sangriento y hay muchas almas que están pereciendo por la incredulidad, por los de Satanás, por sus flechas, por sus bombas, sus bolas de cañones contra nuestra fe. Padre, muchos están desmayando y muchos están muriendo. Ayúdanos a escuchar la voz de nuestro comandante para poder estar nosotros organizados como pueblo y avanzar bajo tu espíritu. Te pedimos estas cosas no porque hay méritos en nosotros, sino por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.